El sistema informativo de Canal 1 presenta CMI Emisión Central. Incomunicado el llano por derrumbes. Drama de decenas de viajeros y camioneros por cierre de vía a Villavicencio. Ministra de Transporte revela en el Congreso que Vía Alterna también enfrenta problemas. Atentado contra Comisión Judicial en norte de Santander. 2 muertos. Asesinado otro exdirigente de las FARC. Baleado en Tuluá. Las FARC no han entregado mapas de rutas de narcotráfico, denuncian injusticia. Medellín pide ayuda. Hoy hubo otros 4 asesinatos. Gaviria defiende cortes y pregunta si hubo complicidad entre gobierno Duque y Estados Unidos por tema de visas. Canciller dice que no hay ni temor, ni subordinación, ni complicidad con Estados Unidos. Las altas cortes piden respeto por autonomía judicial. Comisión acusa a exmagistrado Leonidas Bustos por 3 delitos. Magistrado Patiño sin visa se defiende y pide celeridad a comisión de acusación. Fiscalía descarta chuzadas a la Corte Constitucional. 1 de cada 70 colombianos consume alguna droga, denuncia Minsalud. Gobierno anuncia rechazo a proyecto de ley sobre mermelada a congresistas. Buenas noches. Nuestros secretos de hoy. 1. La Corte Constitucional hace perentoria la exigencia al secretario general del Senado. 2. Absolutamente alarmantes son las cifras de corrupción en el país. 3. La ministra de Trabajo, Alicia Arango, recibió hoy un gran homenaje de su colega de Estados Unidos, Alexandra Acosta. 1, 2 y 3 al cierre. Con Inés María Sabaraín y Margarita Ortega. Buenas noches. A esta hora, trabajadores del concesionario Coviandes adelantan labores de limpieza sobre la vía Bogotá-Villavicencio, que permanece cerrada por los derrumbes que cayeron sobre el corredor vial. Los gremios económicos demandaron la atención del gobierno debido a las millonarias pérdidas que ha generado esta situación. Si las condiciones climáticas lo permiten, la vía podría ser reabierta mañana. Este derrumbe, que ya se volvió constante en el kilómetro 58 de la vía Bogotá-Villavicencio y que tiene cerrada la vía desde el día de ayer, tiene preocupados a los gremios de los llanos. Diario es más o menos unos 15.000 millones de pesos lo que deja de recibir el departamento, unos productos que se pierden por ser perecederos y que no alcanzan a llegar a su destino, y otros dinero que aunque los productos no se pierden, de todas maneras no se recibe en Villavicencio. El sector hotelero es uno de los más perjudicados del comercio, con pérdidas de 950 millones de pesos diarios. La preocupación renace nuevamente con lo que ocurrió en agosto del año pasado. Tenemos pérdidas económicas en los gremios, en el sector arrocero. Por ejemplo, hoy se tienen más de 57.000 hectáreas que están dispuestas para que sean abonadas, lo cual repercutirá en el futuro con la baja producción. Igualmente, se redujo el turismo y se redujo también la capacidad de abastecimiento de bienes y servicios que requiere nuestra comunidad. El Comité de Ganaderos del Meta manifestó que diariamente se dejan de enviar 1.600 cabezas de ganado a la capital del país. Estamos hablando que en temas como ganadería la merma es más o menos de unos 4.000 millones de pesos. Y en temas de porcicultura la cifra es por ahí de 2.000 millones de pesos más o menos, según lo que manejamos. Las autoridades civiles le hicieron un llamado al gobierno nacional. Entendemos también que hay factores ambientales y geológicos, pero que son responsabilidad del gobierno nacional adelantar todos los estudios de manera responsable y lo más pronto posible para que se solucionen estos inconvenientes. A esta hora la vía se encuentra cerrada. Y es que es dramática la situación de cientos de transportadores y viajeros en la vía al llano. Varios ya cumplen 2 noches pernoctando dentro de los vehículos. Este es el panorama en la salida de Bogotá hacia Villavicencio. Por lo menos 1.400 vehículos están represados por cuenta de los deslizamientos registrados en el corredor vial. No se sabe ni a qué horas abran, hermano. Nos tienen aquí, espere y ya estamos desesperados. Cientos de viajeros llevan horas esperando la reapertura. Varios han tenido que pasar la noche en sus carros o en los buses. ¿Cómo hemos hecho? Dormir en el bus. Bien maluco que dormimos anoche, pues esperando, sin cepillarnos, sin nada, baño tampoco. Pero cuando nos vendieron el pasaje no nos dijeron absolutamente nada.
prácticamente me engañaron porque yo lo que le interesa es vender los pasajes como sea y que la gente se quede aquí. Los conductores de vehículos de carga, aunque acostumbrados a los cierres, ya empiezan a perder la paciencia, pues pasan las horas y los productos se están perdiendo. ¿Qué lleva ahí en el camión? Verdura, claro, se daña toda, lo que va para el Guaviare. El Coviandes nos tiene arruinados. 876.000 toneladas se transportan diariamente por este corredor, principalmente agua, arroz y carnes. Desde el sector de Yomasa inician las interminables filas de los vehículos que van hacia Villavicencio. Desde este punto hay más de 6 kilómetros de trancón al primer peaje. La vía está bloqueada por 2 deslizamientos, uno en el kilómetro 64 y otro en el 58. Esta tarde fueron suspendidas las labores de remoción por las fuertes lluvias. No sabemos qué está pasando con los dineros que se están invirtiendo en esta vía. La vía al llano completa más de 30 horas cerrada. Se espera que mañana en horas de la tarde se habilite el paso. Precisamente, la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, respondió ante la Comisión Primera de la Cámara por los proyectos viales que están en riesgo o que se encuentran paralizados. Sobre la vía al llano aseguró que aunque se ha trabajado en los tramos que presentan dificultades, inconvenientes de última hora mantienen cerrada la vía. Los representantes de la Comisión Primera de la Cámara le pidieron explicaciones a la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, por los continuos cierres de la vía al llano y otras obras de alto impacto que están incluso paralizadas. Orozco dijo que recibió una cartera con obras sin presupuesto. Tiene la complicación de no tener ningún margen fiscal para aprobar o sacar adelante nuevas alianzas público-privadas con ese presupuesto porque está comprometido hasta el 2024. El 64 está en proceso de intervención y obviamente terminamos en junio, pero también ha habido unos nuevos puntos que han salido por una cantidad de metros cúbicos y lo que tenemos es la urgencia primero de levantarlo. Y es que alcaldes afectados de la vía al llano también pidieron explicaciones. Estamos sitiados por el derrumbe el 64 más 200 que es en la vereda de Casajetea de nuestro territorio. Y el kilómetro 58, que es a la entrada del municipio sentido Bogotá-Villavicencio. Llevamos viendo cómo esta concesionaria cumple ya 25 años sin cumplirle a los llaneros, pagando los peajes más caros, 460 pesos por kilómetro recorrido. Los parlamentarios de Cundinamarca establecieron que 2 vías prioritarias para la región fueron comprometidas por la ministra. Hoy el gobierno tiene ya una ruta a seguir o una minuta para generar el espacio o el mejoramiento de infraestructura del corredor Río Bogotá-Facatativá-Los Alpes y exactamente a la altura del barrio de Cartagenita. En el tema de la perimetral de Oriente tenemos una gran satisfacción. Primero, la certeza de que el proyecto va o va. La ministra se comprometió además a revisar las obras de cuarta generación que presentan problemas. Las autoridades en norte de Santander investigan las razones del ataque a una comisión judicial que deja 2 muertos y 8 heridos. Se desconocen los responsables del hecho. En una acción terrorista fue atacada hoy una comisión judicial encabezada por el juez municipal de Tibú, José Gregorio Martínez, quien iba acompañado por 2 funcionarios y respaldado por uniformados de la policía y el ejército. La carga explosiva fue ubicada al paso de la caravana al regreso de la diligencia judicial en el kilómetro 15 entre La Gabarra y Tibú. Lamentamos la situación que se presentó a 15 kilómetros de Tibú, en donde un juez que estaba revisando un predio, una vez regresaba de sus labores, fue atacada toda la comisión, dejando como saldo trágico 2 personas muertas, el secretario del juzgado y un transeúnte, 3 soldados heridos y las 5 personas que iban en la camioneta heridas. Un vehículo de transporte público que transitaba por el sitio también fue impactado, muriendo uno de los ocupantes. Los heridos fueron trasladados a Cúcuta en helicóptero y a esta hora se recuperan en una de las clínicas de la ciudad. El partido FARC denunció el asesinato de otro de los excomandantes de la antigua guerrilla que dejó las armas tras la firma de la paz. El hecho ocurrió en Tuluá, Valle del Cauca, donde fue asesinado Jorge Enrique Corredor, excomandante del Frente 21, quien en la actualidad se desempeñaba como coordinador de una zona de capacitación y trabajaba en un proyecto productivo con la ONU. Por su parte, la ministra de Justicia, Gloria María Borrero, denunció que las FARC no entregaron las rutas del narcotráfico tras la firma del acuerdo. Las FARC tienen también que cumplir el acuerdo 4 de La Habana. Ellos aún no han entregado todas las rutas del narcotráfico. Yo creo que las abandonaron y se las dejaron a su disidencia. Aseguró que el narcotráfico tiene en jaque al país.
La producción potencial de hoja de coca fresca está entre 792.500 toneladas a 1.095.000 toneladas. Reveló que el gobierno actual recibió el país con 209.000 hectáreas de coca. Es muy preocupante el rendimiento promedio de la hoja de coca. En el 2012 era de 4.2, hoy es de 5.6. En su balance dijo que se han erradicado 48.500 hectáreas de coca. Hemos autorizado 96 extradiciones a Estados Unidos y hemos extinguido bienes de el dominio de bienes por 2 billones de pesos. Luego del macabro hallazgo de 4 cadáveres en Medellín, el alcalde de la capital antioqueña, Federico Gutiérrez, pidió al gobierno un aumento en el pie de fuerza de la ciudad. Tras la muerte de 4 personas en la capital antioqueña, el alcalde pidió aumento en temas de policía judicial, fiscalía y más hombres armados. Estos días hemos tenido una racha violenta y difícil. Por eso he venido también a Bogotá a hablar con el presidente de la República, con el ministro de Defensa. También se pidió apoyo en inteligencia militar. Y aquí también hay que advertir es que hay un problema de fondo en el tema de orden público, no solo en Medellín, Antioquia, sino en el resto del país, debido al aumento de los cultivos ilícitos. Dijo que a los cabecillas de las bandas criminales les deberían aplicar la extinción de dominio de todos sus bienes. El jefe único del Partido Liberal, el expresidente César Gaviria, acusó hoy a los gobiernos de Iván Duque y de Estados Unidos de complicidad mutua para presionar con el retiro de visas a los magistrados de las altas cortes. El pronunciamiento del expresidente César Gaviria, jefe único del Partido Liberal, se da en momentos en los cuales las altas cortes están siendo presionadas desde diferentes sectores. Amenazas de muerte, retiro de visas, coerción, supuestamente por las decisiones que tienen en sus manos, como la decisión sobre si el gobierno nacional puede volver a utilizar el glifosato para la fumigación de cultivos ilícitos, o la JEP, en relación con la extradición de Jesús Santrich, exguerrillero de las FARC. El expresidente Gaviria manifiesta que está sumamente preocupado porque no solamente es la presión del gobierno Duque, sino ahora la de Estados Unidos. Ya no solo por el gobierno nacional como por los Estados Unidos, de una manera que desvirtúa por completo el marco de cooperación que en materia de lucha contra el narcotráfico hemos construido a lo largo de varias décadas ya. Insiste en que esto es complicidad entre los dos gobiernos, el de Duque y el de Donald Trump. No es verdad, como lo han dicho los más altos funcionarios, incluido el jefe del Estado, que nada se pueda hacer frente a las decisiones de visa de Estados Unidos en una actitud en la que no es posible distinguir entre el temor y la subordinación del gobierno del presidente Duque y la simple complicidad mutua. Dice también que el presidente Duque ante las presiones de Estados Unidos parece no querer defenderse y que así es muy difícil ayudarle en su gobierno. ¿Por qué el presidente no lo respondió? En buenos términos, es algo que se escapa a nuestra comprensión. La declaración de Gaviria se da en momentos en los cuales son retiradas las visas de magistrados de las altas cortes y existe presión por las decisiones que estos están tomando. El canciller Carlos Holmes Trujillo respondió al expresidente César Gaviria. Dijo que el gobierno del presidente Iván Duque mantiene una relación de cooperación con Estados Unidos sin temor, subordinación ni complicidad. En respuesta al expresidente César Gaviria, quien dijo que el gobierno Duque no ha actuado con firmeza frente a Estados Unidos por los casos del retiro de visas a magistrados, el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Holmes Trujillo, explicó el nivel de relación que tienen con la Casa Blanca. La relación de Colombia con los Estados Unidos es una relación de cooperación en muchas áreas, toda vez que tenemos objetivos comunes, no de temor, subordinación ni complicidad. Negó las afirmaciones de Gaviria según las cuales el gobierno Duque y el gobierno Trump coinciden en presionar a las cortes. El gobierno de Colombia no ha ejercido, ni ejerce, y no ha promovido presiones indebidas ni de ningún tipo contra el Poder Judicial, en el caso que hoy se trata, ni en ningún otro caso. Como al expresidente César Gaviria le parece que el gobierno Duque no ha explicado bien su política antidrogas después de las críticas de Donald Trump, el canciller replicó: el gobierno del presidente Iván Duque está enfrentando con toda firmeza y contundencia el problema mundial de las drogas ilícitas. El canciller agregó que el gobierno Duque está cumpliendo fielmente
el desarrollo de los acuerdos de paz. La Corte Constitucional, el Consejo de Estado y la Jurisdicción Especial para la Paz rechazaron cualquier tipo de presión sobre los jueces y dijeron que seguirán fallando de manera imparcial. De esta manera, las Cortes se pronunciaron después de que la Embajada de Estados Unidos le quitara la visa a 2 magistrados de la Corte Constitucional, a Diana Fajardo y Antonio José Lizarazo. No es un problema de visas para magistrados, es un tema que inquieta la existencia de un contexto de presiones. Señaló que oportunamente el presidente Iván Duque fue informado de la situación. Se integró a la institucionalidad la preocupación de un contexto de presiones. La presidenta de la Corte señaló que no dejarán que la polarización del país afecte sus decisiones. Los jueces debemos estar al margen de la politización del país y con mucha mayor razón de la polarización. Un hecho que llamó la atención fue la ausencia de la Corte Suprema de Justicia apoyando a las demás cortes, a lo que la magistrada respondió. Nos dijo que ellos habían dado un comunicado de prensa enfático que ya informaba su posición. Agregó que seguirán fallando con imparcialidad e independencia. De otra parte, la Comisión de Investigación de la Cámara de Representantes acusó por 3 delitos al expresidente de la Corte Suprema de Justicia, José Leonidas Bustos, por el proceso llamado Cartel de la Toga. El representante investigador Eduardo Rodríguez aseguró que José Leonidas Bustos lideraba una empresa criminal en la Corte Suprema de Justicia para amayar fallos judiciales. Y el cual hoy se le dictó resolución de acusación por 3 delitos, por concierto para delinquir, cohecho propio y tráfico de influencias de servidor público. Rodríguez compulsó copias a la Comisión de Acusaciones para investigar a otros supuestos implicados. Presuntos actos delictivos de Eduardo Montealegre, Jorge Perdomo y el actual presidente de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, Eider Patiño. Para mañana fue convocada la Comisión de Acusaciones para votar esta acusación. En el día de mañana, a las 2:30 de la tarde, está citada la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes para que podamos tomar una decisión de fondo precisamente sobre este escrito que ha presentado hoy el representante investigador, el doctor Eduardo Rodríguez. Si la acusación contra Bustos avanza en la comisión, será votada en la plenaria de la Cámara. El exfiscal general Eduardo Montealegre aseguró que el senador Álvaro Uribe quiere incriminarlo con el Cartel de la Toga y negó cualquier vínculo con el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno. No nos vamos a dejar intimidar por las amenazas sistemáticas de Álvaro Uribe Vélez y su entorno de violadores a los derechos humanos. Así contestó el exfiscal Eduardo Montealegre a los señalamientos hechos desde la Comisión de Acusación por parte del representante investigador Eduardo Rodríguez, quien ordenó realizar una indagación en su contra, y del exvicefiscal Jorge Perdomo. Montealegre negó cualquier conexión con el exfiscal Luis Gustavo Moreno. Pretender vincular nuestros nombres con los graves hechos del Cartel de la Toga es una infamia descomunal. El exfiscal atribuye la decisión de la Comisión de Acusación a las investigaciones que realizó en su administración. Y el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Eider Patiño, señaló que es inocente, luego de conocer que la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes pidió que se le investigara por su presunta vinculación con el llamado Cartel de la Toga. El magistrado, quien actualmente es el presidente de la Sala Penal, sostuvo que respeta las decisiones de las autoridades colombianas y extranjeras. Asumo la compulsa de copias como la oportunidad para aclarar las versiones que recoge sobre mí. Además, le pidió a la Comisión de Acusación celeridad en las investigaciones para poder demostrar su inocencia. Y después de practicar todas las pruebas que consideren pertinentes, conducentes y útiles para el desarrollo de la misma, muestre al país que soy completamente ajeno a los hechos que allí se me atribuyen. En días pasados se conoció que el magistrado Patiño, el gobierno de Estados Unidos, le había quitado su visa. La Fiscalía aseguró que no hay evidencia que permita establecer que los magistrados de la Corte Constitucional fueron víctimas de chuzadas. El fiscal delegado ante la Corte, Fabio Spitia, indicó que las empresas de telefonía celular corroboraron que no hay rastros de interceptaciones a las líneas de los togados. El Ministerio de Salud reveló que más de 700.000 personas en el país consumen habitualmente sustancias psicoactivas. El consumo de drogas se ha disparado 53%. Hace 5 años había 484.000 consumidores. Hoy la cifra subió a 744.000.
1 de cada 70 personas consume drogas y la principal preocupación es que se encuentran en la edad estudiantil. En Colombia, más de 500.000 de personas pueden tener hoy un consumo problemático de sustancias psicoactivas ilícitas. En el tema del alcohol, la cifra es bastante más grande. Se detectó un alto consumo en el eje cafetero, Risaralda, Putumayo y Caquetá. Hay que hacer un trabajo específico donde ya existe un riesgo explícito para buscar incidir de nuevo o en demorar ese consumo problemático o ojalá en evitarlo. El secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo visitó Rusia, donde se reunió con el presidente Vladimir Putin y su homólogo ruso Sergei Lavrov para intentar acercar posiciones sobre la crisis en Venezuela y otros temas. El encuentro diplomático empezó con mensajes muy optimistas, pero terminó revelando fuertes diferencias, mientras Washington advirtió que el tiempo de Nicolás Maduro en el poder ya terminó. Moscú le reiteró su apoyo y rechazó una eventual intervención militar. La compañía de mensajería instantánea WhatsApp detectó una vulnerabilidad en su sistema. Esto permitió que hackers informáticos instalaran un software espía y tuvieran acceso a los datos de los dispositivos. Los piratas usaron la función de llamada de voz de WhatsApp para contactar a los usuarios y hacer un robo selectivo. La aplicación le pidió a 1.500 millones de usuarios actualizar la última versión del aplicativo desde la tienda virtual. El gobierno pedirá el archivo del acto legislativo que permitiría a los congresistas intervenir en la orientación del 20% del presupuesto de inversión. Permitir que el Congreso ajuste el presupuesto va contra la Constitución de 1991, advirtió el Gobierno Nacional. El Congreso no tiene facultades, ya lo dijo una vez la Corte, el Congreso no tiene facultades para asignar presupuesto de inversión a sus regiones. Es tan claro y sencillo como eso. Aclaró que incluso al Gobierno le faltan recursos para diversos proyectos. Se tiene que buscar un equilibrio en la asignación de los presupuestos de inversión y respetar además una cantidad de compromisos adquiridos anteriormente, como son todas las vigencias futuras para la generación de la infraestructura del país. En un documento enviado al Congreso, el Ministerio aclara que el aumento o inclusión de partidas podría significar insuficiencia de recursos para programas, proyectos o planes del gobierno y la alteración de la sostenibilidad fiscal de las finanzas. El gobierno prepara la venta de su participación accionaria en Interconexión Eléctrica S.A. ISA. Los gremios pidieron al gobierno que si se venden activos de la nación, se destinen exclusivamente a obras de infraestructura. Lo que hemos venido mencionando desde ANIVES, esos recursos extraordinarios provenientes de las enajenaciones de activos públicos deben usarse para enviar gastos de infraestructura. Por su parte, el alcalde de Medellín también anunció la intención de vender la participación de EPM en ISA. Estamos hablando que el 10% de estas acciones de parte de EPM significan 550 millones de dólares. Estamos hablando de 1.8 billones de pesos. Bajo las cifras de la alcaldía, la nación recibiría 9 billones de pesos por el 51% de su participación. La nación es dueña del 51,41% de las acciones de ISA, EPM del 10,17% y el 38,42% está en manos de inversionistas privados. El gobierno anunció medidas compensatorias a las importaciones de etanol. El etanol proveniente de Estados Unidos pagará un gravamen del 9,36%. La medida es temporal y regirá por 4 meses. El índice de capitalización de la bolsa que mide el comportamiento de las 20 principales acciones cerró a la baja. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,44% a 1.509 puntos. La acción de Corfi colombiana fue la que más subió, con una valorización de 2,63% a 23.400 pesos. La acción preferencial de Avianca fue la que más cayó, con una pérdida de 5,40% a 1.315 pesos. La acción preferencial de Bancolombia fue la más negociada de la jornada, al movilizar más de 22.000 millones de pesos. El precio del dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana miércoles será de 3.285 pesos con 14 centavos. Los profesionales de cambio compran la divisa en promedio en 2.960 pesos y la venden en 3.010 pesos. Un euro cuesta 3.687 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó en 90,95 centavos de dólar. El azúcar se transó en 11,93 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $61 con 15 centavos. La referencia Brent para
para Colombia se cotizó en $70.75. Una acción de Ecopetrol cuesta 3.005 pesos. El barranquillero de 57 años Alexis Mendoza asumió hoy como nuevo técnico del Deportivo Independiente Medellín. Viene de dirigir a Sporting Cristal de Perú con poco éxito. Ya regresamos. En minutos, nuestros secretos de hoy. 1. La Corte Constitucional hace perentoria la exigencia al secretario general del Senado. 2. Absolutamente alarmantes son las cifras de corrupción en el país. 3. La ministra de Trabajo, Alicia Arango, recibió hoy un gran homenaje de su colega de Estados Unidos, Alexander Acosta. 1, 2 y 3 después de Pregunta Yamid. Resultados al sondeo de anoche. Después de la entrevista en Pregunta Yamid, ¿usted está de acuerdo con la postura de Juanita Gobertus, representante a la Cámara, en el sentido de que la posición de Colombia fijada a través del canciller Carlos Holmes Trujillo sobre la suspensión de las visas a los magistrados fue tibia? Sí, 87,89%. No, 12,11%. Muy buenas noches. El gran problema de hoy es la vía a Villavicencio. Es un drama inenarrable. Nuestro invitado de esta noche es el doctor Manuel Felipe Gutiérrez, quien no solo es viceministro de Transporte, sino que es llanero, nació en Villavicencio, es ingeniero y conoce al dedillo la obra. Es para oír y no creer. ¿Saben cuánto hace que el Estado le adjudicó a Coviandes el mejoramiento de la vía? Hace 25 años ya me... 25 años. Sí, señor. ¿Cómo es posible que durante 25 años estemos todavía padeciendo esto? Porque en el contrato inicial no quedó establecido la obligación de mantener los taludes de la carretera. Es decir, ¿hicieron la adjudicación sin los taludes? De una buena parte de los taludes, sí. Algunos sí, pero son unos puntos específicos, pero en la gran mayoría no quedó establecido. ¿Por qué? Lo desconozco. Es del 94 la adjudicación de su momento y pues, fue la primera generación de concesiones viales del país. Te adjudicaron una obra, pero si había un derrumbe, eso no era de él. Lo que él tiene que hacer es remover los escombros, atender a los carros y demás. Después del derrumbe. Sí, señor. Pero los lugares en donde se presentan los taludes, digamos, que son el kilómetro 64, 58, 46, eso no era de... Inicialmente no estaba en el contrato de concesión, no. ¿Y por qué el Estado adjudicó lo bueno y se quedó con lo malo? En ese momento nosotros no estábamos en el gobierno. Pero la adjudicación a Coviandes está por vencerse. Sí, señor. ¿Y qué van a hacer? Ahí va. Esa concesión revierte a la concesión que está haciendo el tercer tercio, que es desde Chirajara hasta Fundadores. Chirajara es donde se cayó el puente, sí, hasta Fundadores. No, pero un momentito. Coviandes la tiene hasta el mes entrante. Hasta Coviandes. Y se la entrega a Coviandino. Que son del mismo dueño. Sí. Hicieron la adjudicación al mismo concesionario, pero con distinto nombre. Así es. ¿Y eso qué sentido tiene? Pues eso fue lo que se decidió en los últimos años del gobierno pasado. Coviandina se llama, ¿no? Sí. La nueva. Sí. ¿Son otros 25 años? Son creo que hasta 30 años. ¿Qué es lo que nosotros hemos hecho puntualmente en el 46 y en el 64? Buscar soluciones definitivas para superar este problema. Nosotros encontramos una situación que puede que nos guste o no nos guste, pero tenemos que resolverla. Y ese es el trabajo, sobre todo, imagínense, para mí que recorro esa vía casi semanalmente. Entonces lo que nosotros teníamos que hacer sí o sí es atender el kilómetro 64 del 46. El 58 no había presentado los problemas críticos que tenemos. A ver, la carretera está hoy cerrada. Sí. Por el problema en el kilómetro 64, ¿no? Más que realmente es en el 58, en el 64 ya lo tenemos. ¿Usted tiene imágenes ahí del Sí, cuál? señor. Tengo imágenes del 64 y del 58. Este es el kilómetro 64. Estas son unas imágenes que ya tienen unos 3, 4 meses de las obras que nosotros contratamos a comienzo de año, sí, que son una serie de terrazas. Cada terraza, para que usted lo dimensione, mide más o menos 100 metros. Este punto que no se ve muy claro es una retroexcavadora. Y lo que nosotros estamos haciendo es construir una
serie de terrazas nos toca hacerlas desde arriba para abajo y no en sentido contrario, por una razón muy sencilla. Se estaba abriendo la montaña, entonces teníamos que ponerle coto a la abertura que se estaba dando. Entonces empezamos a avanzar con las terrazas. Esta obra la tenemos que entregar en junio. Lo que vamos a entregar son unas terrazas que protegen la vía. Acá viene un túnel falso, acá baja el derrumbe. Vamos a extender ese túnel falso. Ya conseguimos los recursos, que es de reprogramación de una vigencia futura de Ruta del Sol 2, 30.000 millones de pesos. Y con eso extendemos el túnel falso y ya los usuarios no van a tener problema. Es que eso es lo que estamos haciendo. En el 64 la obra va bastante adelantada, debe ir más o menos por acá y falta un pedazo que no fue atendido. Llovió duro y se cayó el pedazo de montaña que no ha sido atendido. En el 46, que era el otro punto crítico que nosotros teníamos, atendimos, logramos concluir afortunadamente. Entonces, ahorita empieza a llover, el 46 no falló y ahí también vamos a extender el túnel falso. ¿Qué es lo que nosotros estamos buscando? Resolver problemas que tienen 10, 15 años, no, 20 años. 50. Claro. Entonces, por ejemplo, en este punto, este es un problema que no es nuevo. Este túnel falso es de la década pasada y se quedó corto. ¿Por qué razón? Se quedó corto. Entonces tenemos que hacerlo bien. En el kilómetro 46, eso viene del terremoto del 2008 en Quetame. Ahí fue donde se generó esa inestabilidad y por eso fue que construyeron 2 túneles falsos, pero en la mitad dejaron un hueco. ¿Dónde fue la falla? En la mitad. Entonces nosotros protegimos la montaña para que no cayera más material, extendemos el túnel falso, que pues realmente hacemos un solo túnel falso, unimos los 2 que existen y ya los usuarios están protegidos. Eso es lo que nosotros estamos haciendo, porque tenemos que ofrecer es realmente alternativas. Eso es lo que nosotros estamos haciendo en el kilómetro 58. Estos ya son fotos un poco más recientes de la última veeduría que hicimos, porque creamos una veeduría para que vigile la vía. Y nosotros no somos parte de la veeduría, son las Fuerzas Vivas de Villavicencio, para que vean lo que se está haciendo. Estas son las obras que hemos venido adelantando, estas obras no han fallado. Y de hecho evitaron que la tragedia fuera mucho mayor, pero no hemos terminado. Y en eso estamos y esperamos concluir en junio las obras. Ese es el plazo que está previsto para la contratación. Una especie de contención. Así es. ¿Y cuánto falta para terminar eso? ¿Para terminar estas obras? Sí. Un mes. Mejor dicho, el mes entrante entrega. Sí. Sin riesgo de derrumbe. Sin riesgo de derrumbes el 64 y a eso me puedo comprometer. Pero, a ver, ¿cuántos lugares, cuántos sitios de la carretera, Bogotá, de la carretera, son 50 y pico kilómetros? 84 kilómetros. 84. ¿Cuántos lugares hay en donde están presentando? En un minutito, por favor, doctor. Entonces. Pues mire, nosotros este año hemos atendido 50 puntos críticos con cargo al fondo de contingencias y en total hemos conseguido recursos, que no ha sido para nada fácil, por 85.000 millones de pesos. Esos 85.000 millones de pesos ha sido para atender... ¿Pero son recursos para destapar los derrumbes? No, eso sí es una obligación de la concesión. ¿O para contener? Son para contener y que no vaya a haber derrumbes. Entonces tenemos del kilómetro 0 al kilómetro 24, no tenemos ningún cierre. Las obras de hecho están concluyendo, no han concluido, pero no hemos tenido ningún cierre. Ahí es donde hemos atendido una serie de puntos críticos. También atendimos el 46, también atendimos el kilómetro 64, no hemos concluido el 64 y siempre hemos dicho que las obras terminaban en junio. Kilómetro 64 es el que hoy está... Sí, y 58. El que hoy tapona la vía. El 58 es el que hoy tapona la vía. ¿Cuándo van a dar vía libre? ¿La van a abrir? Esperamos mañana dar vía libre. Hay 50.000 vehículos ahí. Tenemos un represamiento que es complejo, incluyendo a mi papá que está ahí, estuvo ahí atrapado en la vía. Y, o sea, esto yo lo tengo que vivir en carne propia. El 58 es el problema de ya, que tenemos. Hoy nos cayeron cerca de 6.000 metros cúbicos de material. Y ahí es donde yo le estaba comentando pues que tenemos un problema muy complejo y es que tenemos la construcción encima del kilómetro 58 de una serie de galpones de pollos. Mire, acá están los galpones de pollo, acá tienen una cantidad enorme de pollos y acá está la vía. Estas líneas anaranjadas. ¿Quién autorizó los galpones?
Autoridades locales. Entonces nosotros desde que nosotros era la ANI antes, desde que se dieron cuenta, empezaron a mandar cartas y a quejarse porque el manejo de aguas lo estaban enviando a la montaña, estaban filtrando las aguas a la montaña por acá y pues eso genera un factor erosivo. A nuestro parecer estamos haciendo los estudios técnicos porque si nos toca adoptar medidas judiciales pues las vamos a adoptar. ¿En cuántos lugares hay riesgo de derrumbes hoy? En el 58 y en el 64. En 2. Sí. Únicamente. ¿Graves? Sí. Entonces, ¿cuándo habrá vía Bogotá-Villavo? Pues mire, la vía Bogotá-Villavo la tenemos que entregar al final del gobierno en doble calzada desde Cáqueza, el punto que ya desde adelante de Cáqueza, hasta Villavicencio. Qué horror. Esa es, así funciona y lo que nosotros de verdad y los vamos a hacer de la mejor manera posible con experiencia internacional, los contratos lo mejor estructurados posibles. Pero mire, señor viceministro, para terminar, ¿usted diría que la historia de esta vía Bogotá-Villavo no es para ver y no creer? Dígamelo a mí que soy de allá. Dígamelo a mí que yo vivo allá, pues que vivo acá, pero mi familia está allá, que he padecido esto desde que tengo uso de razón y pasarán muchos años más. Esperemos que no. Pero por lo que se ha visto, 25 años haciendo esta obra. Sí, 25 años y tenemos estos problemas, el kilómetro 64, el kilómetro 58, el kilómetro 46. Lo que le digo, para ver y no creer. De acuerdo. Para ver y no creer. ¿Están ustedes de acuerdo con esto? Que la historia de esta vía a Vicencio es para ver y no creer. El resultado del sondeo saldrá mañana en esta emisión. Doctor Manuel Federico Gutiérrez, viceministro de Infraestructura, muchísimas gracias. Con el mayor gusto. Y gracias por la información que nos ha dado, la mala información. Pues yo tengo que ser honesto y serio cuando usted le tengo que contar las cosas como son. Qué barbaridad. Enseguida, nuestra tradicional sección 1, 2, 3. Nuestros secretos de hoy. 1. La Corte Constitucional le formuló por escrito al secretario del Senado preguntas que resuelven el caso de las objeciones presidenciales al Estatuto de la JEP. El cuestionamiento fue formulado a Gregorio El Hach, secretario del Senado, y el plazo perentorio que le dio la Corte para responder vence mañana. La pregunta fundamental es esta. De los nombres de los senadores ausentes de las sesiones plenarias en las que se votaron los informes sobre las objeciones formuladas por el presidente de la República al proyecto de ley estatutaria de la Administración de Justicia en la Jurisdicción Especial para la Paz JEP, indicando, respecto de cada uno de ellos, las razones de excusa invocadas o las razones de su ausencia, tales como, primero, no haber tomado posesión del cargo. Segundo, incapacidad física comprobada. Tercero, suspensión de la condicional congresional. Cuarto, impedimento o recusación aceptada. Quinto, condena por delito o acción contra los mecanismos de participación democrática, etc. Esto quiere decir que el señor El Hach tendrá que admitir los errores en que incurrió y que elevaron el quórum. Los senadores son 108. 14 se declararon impedidos. De los 94 que quedaron, la Secretaría contó 3 senadores ausentes. 1, al señor senador Iván Márquez, que no tomó posesión. 2, al senador Antanas Mockus, cuya ausencia fue motivada por la pérdida de su curul. Y 3, a la senadora Aida Merlano, quien estaba detenida. En consecuencia, no podía contar, como lo hizo, a 94, sino solo a 91. Y la mitad más 1 es 46. En consecuencia, con matemáticas puras, las objeciones fueron negadas porque votaron 47 en contra, uno más de lo mínimo necesario. Se confirma pues nuestro secreto de anoche. La Corte negará las objeciones y enviará la ley original, sin objeciones, a sanción presidencial. Mañana vence el plazo para que el secretario general del Senado responda a preguntas. 2. Corrupción alarmante hay en el país. La Fiscalía reveló hoy que cada día 3 personas son judicializadas por ese delito.
Según su balance sobre su plan para combatir la corrupción, conocido como bolsillos de cristal, desde agosto de 2016 a la fecha, 3.000 personas han sido procesadas por este tipo de conductas. Eso quiere decir que en promedio diariamente 3 personas son judicializadas por corrupción. Las autoridades han presentado ante la justicia a 1.790 funcionarios, entre ellos alcaldes, gobernadores, magistrados, jueces y fiscales, y 1.210 particulares como representantes legales de empresas y contratistas. Irónicamente, uno de los sectores donde más irregularidades se han detectado es en la justicia. 209 funcionarios de la rama judicial enfrentan cargos penales, al igual que 122 exfiscales e investigadores de la entidad. En cuanto al sector de pensiones, 130 personas han sido judicializadas por desfalcar al sistema, mientras que las investigaciones por corrupción en el programa de alimentación escolar dejan 84 contratistas procesados. Según la Fiscalía, 4.7 billones de pesos estarían comprometidos con hechos relacionados con corrupción. 3. El secretario norteamericano de Asuntos Laborales, Alexander Acosta, aplaudió hoy a su colega de Colombia, Alicia Arango. Dijo que le hacía un reconocimiento a lo que llamó liderazgo, compromiso y esfuerzos de la ministra en defensa de los trabajadores colombianos. Acosta, secretario de Asuntos Laborales del presidente Donald Trump, participó hoy en Bogotá en un foro del Grupo Concordia, un centro de pensamiento ideológicamente afín al Centro Democrático. El funcionario estadounidense recordó que el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Colombia tiene un capítulo muy estricto sobre los trabajadores colombianos y las garantías para el ejercicio del derecho de asociación. Dijo que Estados Unidos ha destinado $30 millones para que el Estado colombiano mejore las condiciones de sus trabajadores. Reveló que hoy mismo, y por orden de Ivanka Trump, hija del presidente Donald Trump, su país dispuso de un apoyo adicional de $9 millones para apoyar a las mujeres que trabajan en cultivos de flores y de azúcar. El funcionario dijo que Estados Unidos se siente satisfecho y orgulloso de trabajar al lado de la ministra Alicia Arango. El secretario Acosta pidió un aplauso para la ministra. And I want to thank her and applaud her for these efforts. Thank you, Minister. Después de recalcar que los tratados de libre comercio deben ser no solo para apoyar a los empresarios, sino también para mejorar la calidad de vida de los trabajadores, Acosta dijo que la ministra Arango tiene también esas ideas. Y terminó su intervención con este reconocimiento. Once again, Minister Arango, thank you for your efforts, thank you for your leadership, thank you for your ideas, and thank you most of all for working to make sure that what is put in writing is actually enforced in practice. ¿Saben qué fue lo peor? Que la ministra Arango no estaba en el salón. Hasta mañana. Que descanse.